Acércate a Indonesia. Bienvenidos una vez más a Acércate a Indonesia, un espacio donde aprenderemos mucho sobre el deporte, música, arte, geografía, sobre la magnífica cultura de Indonesia. Continuando con nuestro segundo programa, quiero agradecer al señor embajador Agung Kurniadi, que nos acompaña el día de hoy para contarnos un poco más sobre su bello país. Señor embajador, antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera preguntarle, ¿qué está pasando ahora en Indonesia? Gracias. Indonesia acaba de celebrar el 78 aniversario de su independencia el pasado mes de agosto, el mismo mes que Ecuador celebró sus 214 años de independencia. Y el año que viene, en el año 2024, la celebración y ceremonia de la independencia de Indonesia se centrará en la nueva capital, Nusantara. Como bien sabrán, en febrero del año pasado, el gobierno de Indonesia promulgó la ley de capitalidad para trasladar la actual capital, Yakarta, en la isla de Java, en la isla de Borneo, llamada Nusantara Capital City. Reubicar la capital es un gran trabajo debido a la enorme magnitud de la obra. No es de extrañar que el proyecto de Nusantara Capital City haya sido calificado como el mayor proyecto del mundo. Los trabajos de construcción se han llevado a cabo intensamente y complace comunicarles que ya se ha completado el 38%. Otro punto destacado de la agenda nacional en Indonesia son las elecciones generales que tendrán lugar en febrero del año que viene. La opinión pública en Indonesia está pendiente de las noticias sobre quienes se presentarán como candidatos presidenciales. La ley no permite que el actual presidente, Joko Widodo, vuelva a postularse. Las normas y leyes estipulan que el presidente puede ejercer un máximo de 2 mandatos. Mientras tanto, Indonesia también se prepara para acoger el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 que se celebrará en noviembre en varias ciudades del país. La tricolor de Ecuador es uno de los equipos punteros de esta competición y en el partido inaugural, la tricolor se enfrentará al equipo anfitrión, Indonesia. Veamos juntos este emocionante partido. Qué interesante casualidad, embajador. También es muy interesante la evolución interna entre Ecuador e Indonesia. ¿Cómo es la relación bilateral entre Indonesia y Ecuador? Las bilaterales entre los dos países van bien y ambos gobiernos buscan avanzar en las relaciones bilaterales con una variedad de cooperación mutuamente beneficiosa. Las prioridades actuales son incrementar la cooperación económica y comercial, así como fomentar la cooperación sociocultural, incluyendo el incremento del contacto entre personas. En el ámbito económico, el valor de comercio entre ambos países ha mostrado una tendencia creciente en los últimos 5 años. El valor de comercio alcanzó los 320 millones de dólares estadounidenses. En un esfuerzo por promover aún más la interacción entre los dos empresarios, el próximo mes de octubre se celebrará el Foro Anual Indonesia, América Latina y Caribe, un foro aumentar las interacciones entre los empresarios y hombres de negocios de América Latina e Indonesia, tanto presencialmente como a través de Internet. Este gran evento se celebrará
paralelamente a la Trade Expo Indonesia. En el ámbito sociocultural, uno de los ejes es la cooperación educativa. El gobierno indonesio ofrece regularmente becas para que estudiantes ecuatorianos continúen sus estudios en Indonesia. Para el año académico 2023-2024, el gobierno Indonesia ofrece becas para diversos campos de estudio a nivel de licenciatura, maestra e incluso doctorado. Además, el gobierno también ofrece anualmente becas no universitarias para que estudiantes ecuatorianos estudien arte, cultura e idiomas en varias universidades de Indonesia. El mes pasado, 2 estudiantes ecuatorianos de la Universidad de Guayaquil partieron de Ecuador para continuar sus estudios de lengua y artes y culturas en Ciudad Yakarta, en Yogyakarta, respectivamente. Embajador, me gustaría abordar el aspecto del arte y la cultura. En nuestro primer programa, usted explicó el instrumento gamelán, que ha sido uno de los patrimonios culturales intangibles de la humanidad. Nos encantaría saber si hay otros elementos culturales indonesios que se hayan convertido en patrimonio de la humanidad. Sí, así es. El instrumento gamelan fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2021. Es un honor para el pueblo indonesio que sus obras culturales sean bien recibidas por la comunidad mundial. Pues bien, unos años antes, en 2019, la UNESCO también reconoció una obra de arte textil de Indonesia llamada batik como obra maestro del patrimonio oral y inmaterial de la humanidad. Este reconocimiento del batik animó al pueblo y al gobierno indonesios a salvaguardar, transmitir, promover y desarrollar la artesanía del batik. El batik es una técnica indonesia de teñido con cera aplicada a toda la tela. Las técnicas batik, la imaginería y los motivos simbólicos han desempeñado un papel importante en la cultura indonesia durante siglos, especialmente en Java. En las antiguas comunidades javanesas, los diferentes motivos batik podían utilizarse para señalar el estatus social, celebrar la naturaleza, honrar las virtudes, a registrar la historia. Las prendas de algodón y seda batik siguen apareciendo regularmente en actos formales y tradicionales, así como en el trasfondo de la vida cotidiana. Transmitidos de generación en generación, los batiks son reliquias familiares comunes cuidadosamente diseñadas para representar ciertos aspectos de patrimonio cultural o espiritual. En Indonesia, por ejemplo, los niños pequeños son llevados en fulares batiks decorados con imágenes tradicionales para atraer la protección y la suerte. Y los eventos de sociedad y las representaciones teatrales también incorporan batiks diseñados a medida y muchos artistas utilizan el proceso para pintar a mano paneles de la tela batik únicos que pueden enmarcarse como obras de arte. Hay muchas cosas interesantes sobre el batik. Por eso tengo conmigo a una colega dispuesta a explicarnos cómo se hace usos diversos diseños.
Muchas gracias por compartirnos esta valiosa información, embajador. Le agradecemos mucho por su presencia y toda la información que nos entregó el día de hoy. Antes de continuar con este maravilloso tema, vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Acércate Indonesia. Acércate a Indonesia. Estamos de vuelta con más de Acércate Indonesia. Para continuar, nos acompaña la señorita María Ayu, primera secretaria de Asuntos Económicos de la Embajada de Indonesia en Quito. ¿Cómo está, señorita Ayu? Muchas gracias por su asistencia hoy. Como ya ha sido mencionado anteriormente, Indonesia es muy conocida por el batik. ¿Podría explicarnos más sobre este tema, incluyendo el reconocimiento de la UNESCO? Indonesia es rica en diversidad cultural. Una de ellas es el batik. Batik no es solo un sustantivo, que es la tela u otro material, sino también un verbo que describe la técnica. O, en términos simples, batik describe la tela coloreada y el proceso de producción de patrones mediante el uso de tintes para tela y cera en la creación del diseño. El proceso de elaboración del batik es único. Primero, el artesano debe preparar el diseño o patrón y luego este se aplica sobre tela u otras superficies aplicando cera caliente sobre ellas usando un instrumento hueco parecido a una pluma de bambú llamado canting. Se aplica un tinte encima y las partes cubiertas de cera resisten el tinte y conservan el color original. El proceso de encerado y teñido se puede repetir muchas veces hasta producir el diseño final. Finalmente, se retira la cera en agua caliente hasta que la tela esté lista para ser usada o para ser procesada como camisa, vestido u otro tipo de ropa. Interesante es conocer sobre esta tan increíble técnica indonesia. Señorita Ayu, ¿podría darnos más detalles sobre la historia del batik? El arte de decorar telas utilizando cera y tintes se ha utilizado en muchas partes del mundo, como Egipto, China, India, incluso en América del Sur y particularmente en Ecuador. El arqueólogo holandés J.L.A. Brandes y el arqueólogo indonesio F.A. Sucipto sostienen que el batik indonesio es una tradición nativa, ya que varias regiones de Indonesia, como Toraja, Flores y Halmahera, que no fueron influenciadas directamente por el hinduismo, también han mostrado una tradición similar de fabricación de batik. La historia de las actividades de batik indonesio comenzó en la era antigua, desde el siglo VII en Wenger, Ponorogo, hasta la era del reino Majapahit, seguida de la era islámica Mataram. Luego, la era colonial hasta los tiempos modernos de Indonesia. Ciertamente no había culturas en el mundo sin influencias externas. Si hablamos de patrón o diseño del batik, hubo muchas influencias de otras culturas como el estilo árabe, europeo, chino, japonés, indio o persa. El patrón batik se encontró en unas tallas de piedra del siglo XIII en un templo de Java Oriental. En el pasado, el proceso de elaboración del batik todavía estaba limitado a la familia real o lo realizaban las mujeres que acompañaban a la reina. Como tradiciones culturales en Java, los diseños textiles se han gestionado como una indicación de estatus social. El batik se utilizaba en la ceremonia real oficial junto con ropa lurik.
Ciertos patrones de ropa batik solo los usa la familia real. El sultán Hamengkubuwono XIII, rey del sultanato de Yogyakarta de 1921 a 1939, prohibió algunos patrones solo a los miembros de la familia de ciertos rangos. Se les permitía usar prendas con diseños particulares prohibidos. La influencia de la fe islámica a finales del siglo XVI influyó en el modelo particularmente batik pesisir en las zonas costeras para evitar la representación de humanos y animales, y trajo patrones más simbólicos como flores o patrones geométricos. Los empresarios javaneses de ascendencia árabe en Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Lasem, Cirebon y otras ciudades costeras también han desempeñado un papel fundamental en la popularidad del batik, no solo en la isla de Java, sino también a otras partes de Indonesia, así como en otras partes del mundo. Durante la época colonial existió la migración de familias reales a otras zonas fuera del Palacio Real. Esta situación ha ayudado a que el batik sea más popular entre la gente y esté continuamente abierto a las influencias de patrones o diseños externos. Sin embargo, hay algunos diseños que tienen un significado simbólico para la familia real y que la gente común no puede usar. Los comerciantes expertos culturales holandeses y occidentales llevaron el batik a Holanda, Inglaterra y otros países occidentales, e incluso el batik se exhibió en museos de Londres, París o Notre Dame. Ahora, la colección de batik se puede encontrar en museos de algunos países, como en el Museo de Bellas Artes de Boston, Estados Unidos. Qué impresionante tanta historia, tanta cultura. Según tengo entendido, existen muchos tipos o variantes de batik, en términos de diseño, patrones, así como de las ciudades de origen u otros factores. ¿Nos podría explicar más sobre estos? Estás en lo correcto, Camila. En cuanto a la técnica de elaboración del batik, existen 5 tipos de batik. El primero se llama batik tulis. Tulis significa escrito y se considera la forma original o de tradición pura del batik javanés. El artesano utiliza cera caliente para dibujar el diseño directamente sobre la tela a mano. Luego, un largo proceso de aplicación de cera y una serie de baños de tinte hasta crear imágenes claras. Como resultado, todo ese proceso hace que batik tulis sea un producto de alta calidad bastante caro para la gente común. El segundo se llama batik cap. Cap significa estampado, en lugar de ser dibujado a mano en la tela con el uso de inclinaciones. El artesano usa una herramienta de cobre como un sello con cera. Esta técnica crea la misma calidad que batik tulis, pero acorta el proceso y es menos costosa. El tercero se llama batik lukis. Lukis significa pintar. El artesano utiliza múltiples herramientas como pinceles, palos de escoba y otros tipos de herramientas para dibujar patrones, imágenes o líneas sobre la tela sin teñir. Esta técnica permite al artesano aplicar nuevos patrones o imágenes
según sus elecciones personales. El cuarto se llama batik printing y utiliza una moderna máquina de impresión de telas. Para este batik, primero se crea digitalmente un modelo o patrón y luego se aplica la moderna máquina de impresión de telas. Ciertamente el precio es menos costoso para el consumidor. El quinto se llama batik jumputan. Jumputan significa teñido anudado. Este método utiliza una cuerda o hilo para crear hermosos patrones de gradación de colores en la tela. Creo que ahora podemos comprender mejor sobre los diferentes tipos que existen de batik. Me pareció muy interesante el tema de los patrones y diseños. ¿Nos puede explicar un poco más de esto? Sí, Camila. En cuanto a patrón o diseño, existen algunos tipos de batik. El primero es kawung. Kawung se asocia con la flor de la palma, que representa pureza y honestidad, y el fruto de la palma, que representa fertilidad y optimismo. El segundo es parang. Parang tiene forma de olas, representa una batalla de vida y refleja el impacto de las olas del mar en un arrecife. El motivo refleja al espíritu de lucha contra nuestros problemas en la vida. Hay 6 tipos de patrones de parang. El patrón parang barón es exclusivo para la familia real. El tercero es truntum. Truntum es el capullo de flor de Tanjung. Representa la inspiración para tener una vida en lealtad, paz y armonía. Este diseño se suele utilizar en la ceremonia de boda. El cuarto es Sekar Jagat. Sekar Jagat significa la flor del mundo y refleja la belleza y los encantos de la diversidad. El color y los patrones suelen ser contrastantes. El cuento es tambal. Tambal significa arreglar cualquier cosa que se haya dañado. Tambal se asocia con la oportunidad para que todos corrijan sus errores en la vida. Este patrón suele ser utilizado por personas que no gozan de buena salud. El sexto es Megamendung. Megamendung es un patrón de Cirebon, Java Occidental. Significa nube oscura. Este patrón se asemeja a la nube y simboliza las 7 capas del cielo. Fue influenciado por la cultura china, ya que Cirebon es una ciudad costera y posturera. Este patrón refleja calma y paciencia. El séptimo es Sido Mukti. Este patrón se suele utilizar en ceremonias como bodas. Sido Mukti significa volverse noble y próspero. Este patrón refleja la oración y la esperanza por la gloria y la prosperidad, particularmente en el matrimonio. El octavo es Sido Luhur. Este patrón es similar, es batik Sido Mukti y generalmente se usa en la ceremonia nupcial. Sido Luhur significa vivir con honor y dignidad. Este patrón refleja la oración y la esperanza de una vida sana, honrada y digna para la novia. En cuanto a la ubicación de producción de batik, existen 2 tipos de batik. El primero es batik pedalaman. Pedalaman significa tierra adentro. Batik pedalaman o batik keraton o batik de la corte javanesa es la forma más antigua de patrón de batik en Java.
El batik interior se ha caracterizado por colores terrosos como negro, marrón, índigo y sogan, o color amarillo marrón. El centro del batik interior es Yogyakarta y Solo o Surakarta, según la tradición de sus cortes reales o kraton. Sin embargo, hay al menos 4 diferencias entre batik Jogja y batik Solo, que son el color básico, el diseño motivo, el adorno y el patrón de líneas. El segundo es batik pesisir. Pesisir significa región costera. El artesano de batik pesisir utiliza sellos para dibujar patrones o diseños en la tela. El diseño de batik pesisir está influenciado por el arte islámico, chino e incluso europeo. Batik pesisir fue influenciado por los comerciantes árabes, chinos y occidentales y por el desarrollo de maquinarias textiles en la región costera. El diseño no se limita a los patrones o diseños tradicionales. Tiene colores más vibrantes como el rojo y el azul en comparación con batik Jogja o batik Solo, que utilizan principalmente colores tradicionales como el negro y el marrón. Batik pesisir en algunas ciudades costeras como Lasem y Rembang utiliza motivos chinos como nubes, phoenix, dragones, quilín, lotos, peonías y motivos florales. Podemos encontrar batik pesisir en algunas ciudades costeras como Cirebon, Pekalongan, Rembang, Lasem o algunas ciudades de la isla de Madura, Java Oriental. Sin embargo, en otras zonas de Indonesia podemos encontrar también batik Garut, batik Indramayu, batik Kuningan en Java Occidental o batik Minangkabau en Sumatra Occidental. En unos pocos años, la población local de otras regiones, con el apoyo de las administraciones locales, también ha desarrollado sus propias industrias de batik, como batik Papua, batik Jambi y otras industrias de batik regionales. No hay nada más maravilloso que escuchar, pero también ver este arte en la vida real. Tal vez puede mostrarnos en este momento algunos patrones de batik de la colección de la embajada. Está el ejemplo de batik pedalaman o batik interior. Como pueden ver, los colores son terrosos como el negro, el marrón y el color marrón amarillento o sogan. Los motivos son más tradicionales como kawung y parang o truntum. En la parte inferior está el ejemplo de batik pesisir o batik costero. Como pueden ver, los colores son más brillantes y son motivos son diversos, influenciados por el estilo chino, islámico o árabe y otras influencias. Qué hermosas muestras han traído a nuestro segundo programa. Es importante mencionar que, aunque también podemos encontrar batik en otros países, la UNESCO ha reconocido el batik como Patrimonio Cultural de Indonesia. Como ustedes sabrán, el producto cultural de cualquier país está influenciado por otras culturas. La inmigración de personas, incluidos los artesanos del batik de la isla de Java, en las zonas archipelágicas del sudeste asiático en el pasado ha creado similitudes de culturas o productos culturales entre los países. Lo interesante es el estilo batik africano. El expresidente Suharto regaló una vez una camiseta de batik al héroe sudafricano, el expresidente Nelson Mandela.
Posteriormente, los artesanos sudafricanos crean su propio batik sudafricano basado en Mandela Batik de Indonesia y en la sabidura local llamado camisa Madiba. Muchas gracias, señorita Ayu, por esta explicación tan completa sobre el batik, el patrimonio cultural de Indonesia. Pienso que el público ecuatoriano ahora entiende mejor lo que es el batik y la cultura indonesia. Muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos de nuevo en el próximo programa de Acércate a Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa lagi.